Hay historias que el dinero intenta enterrar, episodios que el poder cubre con jardines, muros y silencios elegantes. Y uno de esos relatos comienza en la ciudad de Cuernavaca, cuando México atravesaba una de las etapas más frágiles y convulsas de su historia independiente. Una época marcada por la deuda, la intervención extranjera y la ambición de convertir un país herido en el escenario de un experimento imperial. Y es en ese contexto donde la llamada Casa de Maximiliano, ubicada en lo que hoy se conoce como el Jardín Borda, adquiere un significado que va mucho más allá de su arquitectura y su belleza aparente, porque antes de ser residencia imperial, fue símbolo de opulencia colonial. Construida en el siglo XVIII por José de la Borda, uno de los hombres más ricos de la Nueva España, cuya fortuna minera permitió levantar una mansión de descanso que desafiaba su entorno tropical con fuentes, terrazas y jardines inspirados en Europa, concebida no como refugio humilde, sino como declaración de poder, prestigio y permanencia. Una lógica que décadas más tarde volvería a repetirse cuando el inmueble fue elegido para alojar a un emperador extranjero en tierras mexicanas. Tras la Guerra de Reforma y el colapso financiero del Estado, el gobierno de Benito Juárez suspendió el pago de la deuda externa, lo que abrió la puerta a la intervención de Francia. Y bajo el pretexto de restaurar el orden y proteger intereses europeos, Napoleón III impulsó la creación de un imperio en México, colocando en el trono a Maximiliano de Habsburgo, archiduque austríaco sin reino propio, quien aceptó la corona mexicana convencido, según su correspondencia, de que contaba con el respaldo real del pueblo y de las élites nacionales. Cuando Maximiliano y Carlota llegaron a México en 1864, se encontraron con un país profundamente dividido. Y en ese intento por consolidar una imagen de legitimidad, la elección de residencias no fue un detalle menor, porque los espacios hablaban por el régimen, y la mansión de Cuernavaca fue seleccionada como residencia de descanso por su clima, su belleza y su carga simbólica. Un lugar donde el emperador podía mostrarse como un gobernante ilustrado, cercano a la naturaleza y distante del conflicto, aunque la guerra nunca estuviera realmente lejos. La casa de Maximiliano se convirtió así en escenario de recepciones, planes políticos y decisiones administrativas, mientras el imperio intentaba proyectar estabilidad en medio de una resistencia republicana que no dejaba de avanzar. Y aunque no existe constancia de conspiraciones ocultas dentro de la mansión, sí está documentado que Maximiliano utilizó estos espacios para reflexionar sobre el rumbo de su gobierno, rodeado de un lujo que contrastaba brutalmente con la precariedad del país que pretendía gobernar. La construcción original, pensada para el disfrute personal de un magnate minero, fue resignificada como símbolo imperial, y en sus jardines se escenificó una calma artificial, una pausa engañosa antes de la tormenta, porque mientras la vida cortesana intentaba arraigar en Cuernavaca, el respaldo militar francés comenzaba a debilitarse y la presión internacional crecía, presagiando un desenlace trágico que ya se insinuaba en los informes diplomáticos y en la soledad progresiva del emperador. Nada en la mansión estaba diseñado para la guerra, pero todo en su historia parecía anunciar que el poder construido sobre bases ajenas y sostenido por fuerzas externas difícilmente podía perdurar. Y así, entre muros que habían visto pasar fortunas coloniales y ahora albergaban sueños imperiales, comenzaba a gestarse el final de un proyecto condenado desde su origen, aunque en ese momento, rodeado de jardines exuberantes y promesas de grandeza, pocos estaban dispuestos a admitirlo. La aparente calma que rodeaba a la mansión de Maximiliano en Cuernavaca ocultaba un proceso de desgaste que avanzaba de forma silenciosa pero constante, porque mientras el emperador intentaba consolidar su autoridad mediante decretos moderados, audiencias públicas y una imagen de monarca cercano, la realidad política del país seguía fracturada, y esa fractura se reflejaba incluso en los espacios de descanso imperial, donde la rutina diaria combinaba momentos de ocio con discusiones cada vez más tensas sobre el rumbo del imperio. Maximiliano utilizaba la mansión no solo como refugio climático frente a la Ciudad de México,
sino como lugar de trabajo informal, donde revisaba correspondencia, recibía asesores y analizaba informes militares que llegaban desde distintas regiones del país, muchos de ellos alertando sobre el avance de las fuerzas republicanas y la fragilidad del control imperial fuera de los principales centros urbanos. Según registros de la época, Cuernavaca ofrecía al emperador una ilusión de estabilidad, una sensación de orden que contrastaba con la realidad del conflicto armado. Y esa contradicción marcó profundamente su forma de gobernar, porque mientras caminaba por los jardines y observaba las fuentes de la antigua mansión colonial, el país seguía perdiéndose lentamente para su causa. La vida interna en la residencia estaba cuidadosamente organizada, con personal de servicio, guardias y funcionarios que mantenían las formas de una corte europea trasladada artificialmente a México. Pero incluso en ese entorno controlado, comenzaron a surgir tensiones evidentes, ya que no todos los miembros del círculo imperial compartían la visión liberal de Maximiliano, y las diferencias entre conservadores mexicanos, asesores extranjeros y mandos militares franceses se hacían cada vez más difíciles de ocultar. Carlota, profundamente involucrada en los asuntos de gobierno, acompañaba al emperador en algunas estancias en Cuernavaca, y según cartas conservadas, participaba activamente en discusiones sobre financiamiento, legitimidad política y relaciones internacionales, temas que revelaban una preocupación creciente por la falta de apoyo real dentro del país. No existe constancia oficial de decisiones trascendentales tomadas exclusivamente en la mansión, pero sí está documentado que fue un espacio de reflexión y debate, donde Maximiliano comenzó a percibir que su proyecto dependía casi por completo de la presencia militar francesa, una dependencia que se volvía cada vez más peligrosa conforme la situación en Europa exigía el retiro de tropas. La mansión, concebida originalmente como símbolo de abundancia, empezó a funcionar como una especie de burbuja aislada, donde el emperador podía retrasar la aceptación de una realidad adversa, mientras en el exterior se acumulaban señales de ruptura, como la dificultad para recaudar impuestos, la desconfianza de amplios sectores de la población y el fortalecimiento del gobierno republicano encabezado por Benito Juárez. Algunos testigos de la época señalaron que Maximiliano mostraba un carácter introspectivo durante sus estancias en Cuernavaca, alternando momentos de optimismo con episodios de duda profunda, especialmente cuando llegaban noticias de derrotas militares o de la falta de respaldo diplomático por parte de otras potencias europeas. La consolidación del poder imperial nunca fue completa, y la mansión, lejos de ser un centro de autoridad firme, terminó reflejando esa debilidad estructural, porque mientras sus muros permanecían intactos y sus jardines cuidados, el proyecto político que representaba comenzaba a agrietarse desde dentro. En ese contraste entre lujo y precariedad, entre orden aparente y crisis latente, se fueron abriendo las primeras grietas documentadas del imperio, señales claras de que el sueño de estabilidad que Maximiliano intentaba sostener desde residencias como la de Cuernavaca estaba cada vez más lejos de materializarse, y que el desenlace, aunque aún no visible en toda su magnitud, ya había comenzado a tomar forma. A medida que avanzaba el año de 1866, el deterioro del imperio dejó de ser una posibilidad abstracta y se convirtió en una realidad imposible de ignorar. Y aunque la mansión de Maximiliano en Cuernavaca seguía siendo utilizada de manera intermitente como residencia de descanso, su función simbólica comenzó a diluirse conforme las decisiones críticas se trasladaban al terreno militar y diplomático, lejos de los jardines y las fuentes que habían ofrecido una ilusión de control. El retiro progresivo de las tropas francesas, ordenado por Napoleón III, ante la presión de Estados Unidos tras el fin de la Guerra Civil y los crecientes problemas europeos, marcó un punto de quiebre irreversible, porque sin ese respaldo armado, el imperio quedó expuesto frente a las fuerzas republicanas que, bajo el mando de generales como Mariano Escobedo y Porfirio Díaz, avanzaban de forma sostenida por el territorio nacional. Los informes que llegaban a Maximiliano ya no hablaban de simples focos de resistencia, sino de un colapso estructural del control imperial,
con ciudades que cambiaban de bando y autoridades locales que abandonaban la causa monárquica para negociar su supervivencia política. En ese contexto, la mansión de Cuernavaca pasó de ser un espacio de reflexión estratégica a un recordatorio incómodo de una estabilidad perdida, porque mientras el emperador analizaba su situación, se hacía cada vez más evidente que el tiempo para maniobras políticas se había agotado. No existe evidencia de que Maximiliano tomara desde la mansión decisiones militares directas de gran escala, pero sí está documentado que durante este periodo evaluó seriamente la posibilidad de abdicar y regresar a Europa, una opción que fue debatida intensamente dentro de su círculo cercano y que incluso contó con el apoyo de algunos asesores, conscientes de que la permanencia en México implicaba un riesgo personal cada vez mayor. Sin embargo, según testimonios y correspondencia, Maximiliano rechazó esa alternativa, convencido de que abandonar el trono significaría traicionar a quienes aún lo respaldaban, una decisión que selló su destino y transformó el conflicto político en una tragedia personal. La casa de Maximiliano en Cuernavaca quedó entonces asociada a un momento de transición, cuando el emperador aún podía elegir entre la retirada o la resistencia, y aunque el lugar no fue escenario de batallas ni de asedios, su papel histórico reside en haber sido uno de los últimos espacios donde el proyecto imperial se sostuvo en el plano simbólico antes de enfrentarse abiertamente a su derrumbe. Conforme el conflicto se intensificó, Maximiliano abandonó progresivamente las residencias de descanso y se trasladó a zonas estratégicas, hasta establecerse finalmente en Querétaro, donde el imperio intentó una última defensa desesperada. Desde ese momento, la mansión de Cuernavaca quedó al margen de los acontecimientos decisivos, pero no de su significado histórico, porque representaba el contraste entre la aspiración de un gobierno estable y la realidad de una guerra que ya no admitía gestos ni apariencias. La crisis política, económica y militar avanzó sin tregua, y el sueño imperial que alguna vez se reflejó en los muros y jardines de la mansión comenzó a desmoronarse definitivamente, dejando claro que el conflicto había entrado en su fase final y que el desenlace, aunque aún por escribirse, sería irreversible. El periodo decisivo llegó con rapidez y sin concesiones, porque una vez que Maximiliano se estableció en Querétaro a inicios de 1867, el imperio dejó de existir como proyecto político viable y se convirtió en una resistencia aislada, sostenida más por la lealtad personal de algunos mandos que por una estructura real de poder. Y mientras los acontecimientos se concentraban en el sitio de esa ciudad, la mansión de Maximiliano en Cuernavaca quedó definitivamente fuera del centro de la acción, convertida en un espacio vacío de autoridad, testigo indirecto del colapso que había comenzado meses atrás. El sitio de Querétaro, ampliamente documentado, marcó el desenlace militar del Segundo Imperio Mexicano, y tras semanas de enfrentamientos, desabasto y deserciones, Maximiliano fue capturado el 15 de mayo de 1867, un hecho que tuvo consecuencias inmediatas e irreversibles, no solo para su persona, sino para todos los símbolos asociados a su gobierno, incluidas las residencias que habían servido para proyectar su imagen de monarca legítimo. La noticia de su captura se difundió rápidamente por el país, y con ella se disipó cualquier vestigio de autoridad imperial, provocando que propiedades vinculadas al régimen quedaran en una situación ambigua, algunas abandonadas, otras ocupadas provisionalmente, y varias sujetas a procesos de recuperación o reasignación por parte del gobierno republicano restaurado. La mansión de Cuernavaca, que había sido utilizada como residencia de descanso, no fue escenario de enfrentamientos ni de saqueos documentados durante este periodo, pero su función política desapareció de un día para otro, porque al perder Maximiliano su condición de jefe de Estado, el inmueble dejó de tener relevancia como espacio de poder y volvió a ser simplemente una construcción histórica con un pasado colonial y un uso imperial ya concluido. El juicio militar al que fue sometido Maximiliano en Querétaro, junto con los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, se desarrolló bajo un clima de presión nacional e internacional,
Y aunque existieron peticiones diplomáticas para conmutar la sentencia, el gobierno de Benito Juárez decidió aplicar la ley vigente, culminando con la ejecución de los tres el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. Este acontecimiento selló de manera definitiva el destino del imperio y transformó a Maximiliano en una figura histórica marcada por la tragedia. Un gobernante extranjero cuyo proyecto terminó no con el exilio, sino con la muerte. Y a partir de ese momento, todos los espacios asociados a su figura adquirieron un nuevo significado, ya no como símbolos de autoridad, sino como vestigios de un experimento fallido. En Cuernavaca, la mansión quedó integrada de nuevo al tejido local, desligada del uso imperial y sujeta a los cambios administrativos y sociales del periodo republicano, sin que exista constancia de que haya sido objeto de represalias directas, lo que refuerza la idea de que su papel fue más simbólico que operativo. Las consecuencias inmediatas del fusilamiento se sintieron en todo el país, con la restauración de la República, la reconfiguración del poder político y el abandono definitivo de cualquier intento monárquico. Y en ese nuevo escenario, la antigua residencia imperial pasó a formar parte de un pasado incómodo, recordado no por lo que allí ocurrió, sino por lo que representó en el contexto de una ambición que terminó de manera abrupta y definitiva. Con la restauración de la República, la antigua mansión asociada a Maximiliano en Cuernavaca inició una nueva etapa marcada por la resignificación y el distanciamiento progresivo de su pasado imperial. Porque una vez desaparecido el régimen que le dio ese uso específico, el inmueble volvió a integrarse a la vida civil como un espacio histórico heredado de épocas anteriores, conservando su traza colonial y sus jardines como testimonio de una continuidad arquitectónica que había sobrevivido a imperios, guerras y cambios de régimen. El lugar, conocido formalmente como el Jardín Borda, pasó por distintos usos a lo largo de las décadas siguientes, desde propiedad privada hasta espacio público, reflejando las transformaciones sociales y políticas del país. Y aunque la memoria de Maximiliano nunca se borró por completo, dejó de ser el eje central de su identidad, para convertirse en un capítulo más dentro de una historia mucho más amplia. No existen registros de abandono prolongado ni de destrucción sistemática del inmueble tras la caída del imperio, lo que permitió que la mansión conservara buena parte de su estructura original, incluyendo fuentes, terrazas y áreas ajardinadas que continuaron siendo valoradas por su importancia histórica y cultural. Con el paso del tiempo, el sitio fue reconocido como patrimonio y adaptado para funciones culturales, hasta consolidarse como un espacio museístico y de recreación abierto al público, donde exposiciones, actividades artísticas y recorridos históricos conviven con la memoria de los distintos periodos que marcaron su existencia. En este nuevo contexto, la figura de Maximiliano aparece integrada de manera sobria, sin exaltación ni ocultamiento, como parte de un proceso histórico documentado que culminó de forma trágica, y cuya huella permanece más en los archivos y en la interpretación histórica que en transformaciones físicas del lugar. El estado actual de la mansión permite recorrer espacios que fueron testigos de la opulencia colonial, del breve experimento imperial y de la posterior consolidación republicana, ofreciendo una lectura continua de la historia mexicana sin necesidad de recurrir a mitos ni exageraciones. La casa de Maximiliano en Cuernavaca no es hoy un mausoleo ni un monumento al poder perdido, sino un espacio vivo que refleja cómo los lugares sobreviven a los proyectos políticos que intentaron apropiarse de ellos, y cómo la historia termina imponiendo una perspectiva más amplia que la ambición individual. Al caminar por sus jardines, resulta evidente que el silencio actual no es el resultado de un olvido forzado, sino de una integración natural al presente, donde el pasado se conserva como referencia y no como advertencia grandilocuente. Así, la mansión permanece como un testigo material de un sueño imperial que terminó en muerte, no por lo que allí ocurrió en términos de violencia directa, sino por lo que representó dentro de un proyecto condenado por sus propias contradicciones, cerrando un ciclo histórico que hoy puede observarse con distancia, documentación
y una comprensión más profunda de las decisiones que llevaron a su desenlace.